¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Una semana bastante movida en cuestiones tanto políticas, internas, externas, las discusiones que se han llevado a cabo, por supuesto, en materia del ex fiscal Alejandro Manero, la llegada de Ernestina Godoy. Nos vamos con el tema de la ley de aguas también, que ha generado polémica, la presencia de Claudia Sheinbaum en Washington, pero hay otro tema que no queríamos dejar pasar estos días porque tiene una enorme trascendencia y tiene que ver con la jornada de las 40 horas, así como también con un nuevo aumento al salario mínimo. Voy a platicar al respecto con mi querido Mario Campa, quien como siempre le agradezco muchísimo de verdad que esté con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Hola Jesús, un gusto estar por acá de vuelta. Y sí, son temas importantísimos, la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo y pues deseoso de debatirlo por acá. Muchas gracias, querido. Oye, pues la primera pregunta que te haría, en el caso de la jornada de las 40 horas, se ha discutido mucho el tema del día de descanso, si esto afecta o no afecta realmente, si esto se cae en un gatopardismo, o en realidad, ¿cómo vamos definiendo esta reforma? ¿Qué tan Ujú. trascendental es? ¿Son unos primeros pasos? Tú, eres Sí. el experto, ¿cómo lo valoras? Pues mira, no creo que se haga topardismo. Yo creo que sí hubo pues ciertas concesiones, y también había condiciones de posibilidad. ¿Cuáles eran esas? Que bueno, pues se volvió a aumentar el salario mínimo, además de lo que ya tiene acumulado de incrementos. La reforma al outsourcing, pues, que va madurando. Entonces ha habido pues un desplazamiento favorable a los intereses de los trabajadores en los últimos años, la democracia sindical y otros temas. Entonces, pues entendería yo por qué se tiene un poco más de cautela a la hora de reducir la jornada laboral. Dicho esto, me parece un tanto desproporcionado decir que pues al final quedamos como antes, porque no es cierto. O sea, se va a reducir de 48 a 40 horas, eso sí, de manera gradual, empezando en el 2027 con las primeras dos y así sucesivamente hasta llegar a 40. Y por ahí ha habido una especie de confusión, ¿no? De que se aumentan las horas extras, y también con las horas triples. A ver, las horas triples son para días festivos. En estos momentos no están reguladas y lo que se le hizo es se le estableció un máximo para que puedan ser hasta 4 horas al día, o sea, en el sentido favorable al trabajador. Y con las horas y con las jornadas extras que se pagan al doble, ¿no? Por ser jornadas laborales, perdón, horas laborales adicionales a las 40. Ojo, va a bajar también el umbral de cómo se miden. Y además se permiten de manera voluntaria de 9 a 12. O sea, nomás subió 3, te dan 8 a cambio, te bajan el umbral, te topan las triples. Entonces, y bueno, otros temas que tienen que ver con que no pueda haber para trabajo infantil. Entonces yo creo sin duda alguna que es una ganancia, ¿eh? Ahora, lo que pudiera estar a discusión, más si es ganancia o no, es si es la velocidad adecuada, que es legítimo cuestionar por qué no se hizo de golpe. Yo insisto con estas condicionantes y además de condición de posibilidad, agregaría yo la economía, ¿no? Que no fue un año boyante para el Producto Interno Bruto, tuvo un crecimiento modesto por diversos motivos. Muchos de ellos tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio, la incertidumbre provocada por Donald Trump, es exógeno, no tiene que ver con México. Otro es las tasas de interés del Banco de México, una política monetaria muy restrictiva, desproporcionada, para mí errática. Y en tercer lugar, la consolidación fiscal, después de que en el último año del sexenio de López Obrador hubo una expansión de la deuda para cumplir ciertas obras de infraestructura. Las leyes fiscales en México, los reglamentos, dicen que después tiene que haber una especie de periodo donde tengas que tener un superávit para compensar lo anterior. Entonces, eso pues que quita un poco del estímulo fiscal a México en el sentido del gasto, ¿no? Se retrae un poco. Y toda esta confluencia de factores hizo que fuera, y podemos agregar otros como los subejercicios típicos de un primer año, porque hay relevo de funcionarios, cambios de programa, etcétera, ¿no? Hasta cierto punto es normal, siempre el primer año para un sexenio es lento y luego va tomando ritmo, pero a lo que voy es que pues pudo haber influido, ¿no? No lo estoy, digamos, justificando, pero hay que considerarlo como un factor que pudo haber llevado a la cautela y a una especie de negociación, donde hubo mesas también de discusión,
pero yo lo veo como favorable en la dirección correcta. Y finalmente acabo este primer comentario, Jesús, diciendo que sí, o sea, es una ganancia, pero seguimos estando lejos de la media de los países de la OCDE, que trabajan en promedio 36 horas. Y en México pues trabaja bastantes más de 1.000 horas trabajamos más al año que un alemán promedio, por ejemplo. Y la discusión en los países desarrollados, también es legítimo cuestionar por qué lo estoy comparando yo siendo un país subdesarrollado o en vías de desarrollo emergente con los países desarrollados, pero la discusión actualmente es si deberían legislar una reducción de 40 a 32 horas, es decir, ir 4 veces a la semana al trabajo en vez de 5. En México, de 6 pasamos a 5. Entonces, ese es el estado actual de la situación. Yo te diría que para estándares latinoamericanos más o menos estamos transitando hacia allá. En muchos países se hace de forma escalonada. No es México un caso de excepción. Cuando se reducen las horas laborales muchas veces de manera paulatina. Y creo, insisto, que en unos 3, 5, 10 años mediremos en la jornada media laboral en México y vendrá a la baja el número de horas. Se limitarán también, al limitar esas horas, vas a tener que contratar a más gente para rellenar algunas, ¿no? En los espacios laborales. Eso va a favorecer mucho a las mujeres, ¿no? Que quieren trabajar más horas, que tengan la posibilidad de hacerlo porque va a haber más necesidades de llenar esos espacios, de llenar esos espacios. Oye, en este punto que señalas, Eh, ¿qué pasa con pymes, que son algunas de las voces que se han escuchado, que si les vas a afectar o no? Porque hay mucha bruma todavía en todo esto. ¿Cuál es Ujú. la relación con las pymes hoy en ese sentido? ¿Cómo les afecta o no les afecta? Bueno, hay que decir que la regulación laboral es mucho más estricta para las empresas más grandes, que es más fácil de monitorear, ¿no? De fiscalizar, de llevar auditorías laborales, porque hay que recordar que México finalmente tiene recursos escasos en todos los países, y entonces las revisiones, las auditorías se hacen de manera aleatoria, ¿no? Tomas una muestra y de ahí, y obviamente las empresas grandes por tamaño, por importancia, tienen más probabilidad de salir en esa muestra. Y las pymes es un poco más complicado, ¿no? Que entren en esas muestras. Pero de cualquier forma, pues sí tienen que adecuarse a la legislación, no hay, digamos, excepciones. Y creo que buena parte de esto pasa porque también el trabajador empieza a adquirir conciencia. Digo, en las empresas grandes, con sindicatos, en el sector público, es mucho más fácil ver por este tipo de cambios, vigilar que sí se estén cumpliendo. Pero aún así creo que sí ayuda a que primeramente hay un sector de los empleadores, de los patrones de cualquier tamaño, que voluntariamente, por una cuestión moral, que no quieren, digamos, retar las leyes, se adecúan. Y otros por temor de que vaya a caer, insisto, una auditoría laboral, etcétera, se van adecuando y finalmente eso va empujando también a que los mismos trabajadores adquieran conciencia, de que ya exijan más sus derechos, de que metan demandas. Oye, pues me estás haciendo trabajar en Año Nuevo, en Navidad, bueno, págamelo al triple, ¿no? Como dice la ley, además te voy a trabajar las 4 horas que dice aquí. Ah, no, no quieres, bueno, pues eres sujeto de demanda o me voy a otro trabajo donde sí se me va a respetar. Por supuesto, lo ideal es que cumpliera el patrón, estoy poniendo casos extremos, ¿no? Entonces, sí ayuda, ¿no? Definitivamente, como en todas partes, como en todas las leyes, la legislación laboral no es la excepción. Habrá una minoría, y sobre todo al principio, que no cumpla con estas legislaciones, pero poco a poco, y la verdad es que son casos excepcionales, pero sí se va cumpliendo eventualmente con esto, ¿no? Y ojo, sí puedes hacer que el trabajador labore más de 40 horas. El tema es que le pagues el doble cada hora que trabaja, que limites también el número de horas que puede trabajar, que lo haga en forma voluntaria, ¿no? Entonces, y esto pues va a llevar también a que los trabajadores adquieran conciencia, ¿no? Mencionabas algo que me ha llamado la atención, tú eres el experto. Es que a final de cuentas, tanto el tema del aumento como de las 40 horas ha ido de la mano de un acuerdo con los empresarios, ¿no? Ujú. E incluso antes escuchamos voces hasta del propio Carlos Slim que no estaba muy de acuerdo con la jornada de las 40 horas. Finalmente están acatándola como tal.
¿Cómo se desarrolla este tipo de escenario, creo, Mario? Me refiero a esto. ¿Era necesario llegar a este tipo de acuerdos? Ya en parte no lo respondías, pero desde el ámbito político, ¿qué mensaje mandas con este tipo de acuerdos en un momento dado que el poder político ya tiene más el control en un momento dado con lo anterior, con lo que sucedía anteriormente, que era realmente la economía, los empresarios los que dictaban desde salarios mínimos, horarios y todo ello? Sí, por supuesto. A ver, para mí el principal mensaje es que ahora la preocupación primera, la prioridad del gobierno es velar por el bienestar de los trabajadores. Y así ha sido consecuente con todas las reformas laborales que se han hecho, salariales, eh, pensiones, incluso también. Por ejemplo, hubo una silenciosa del IMSS que mejoró el tema de las pensiones, hace que los patrones tengan que aportar más, que tampoco se discute mucho eso, pero... En general, creo que va en la dirección. El tema del ritmo, ese pudiera estar más a debate, y ahí es donde quizá, más que verlo desde un punto de vista de ceder ante los intereses de los empresarios, creo que también pasa por, a ver, esta reforma la consensuamos, no impusimos nuestra voluntad, no fue una medida autoritaria, que es lo que muchas veces se le critica a la oposición a Morena, sino que lo hicimos junto con ellos, ¿no? Para matar también este relato del autoritarismo. Entonces yo creo que es una medida inteligente y que a la vez si tú empiezas a meter a los empresarios en la decisión, después las minorías que no cumplan con ello, pues se van a sentir un poquito, van a tener un poquito más pena de no cumplir con ello, ¿no? También esto ayuda a generar un consenso de cumplimiento, no únicamente de avanzar hacia otra legislación, sino de cumplir con ella, que son dos temas distintos y que se relaciona a la pregunta pasada que hacías de si se va a cumplir. Entonces, es importante, no es necesario llegar con un consenso. Finalmente, Morena tenía la mayoría, podía, insisto, imponer su voluntad, pero creo que si dan a elegir, pues es mejor, insisto, que venga arropada, ¿no? De esta coincidencia de voluntades, ¿no? Se está empoderando al trabajador como tal. Es la política más exitosa que tiene por el momento la llamada cuarta transformación, lo que son los aumentos salariales, ahora la jornada laboral, la ley silla, ya decías lo del IMSS, el outsourcing. Sí. Es la política tal vez más exitosa y qué tanto eso se refleja también en lo que es, pues sí, los resultados en materia electoral que trae Morena. Sí. Sí, yo creo que sí, estaría en uno de los dos, tres primeros lugares de políticas, de paquete de políticas exitosas de la 4T. Todo lo que viene siendo laboral, ojo, aquí estamos agrupando, por ejemplo, salarios con lo laboral, salario mínimo lo estamos reduciendo a política laboral, está bien, es una especie de segmento o subsegmento de ahí. Eh, Luego también pondría, por supuesto, los programas sociales, podría ser otra luz brillante, digamos, en el horizonte de la 4T. Y otra, no sé si ya podríamos pensar, por ejemplo, en política industrial, ¿no? Entonces, esas tres podrían estar compitiendo, pero sin duda tiene un lugar privilegiado en estas discusiones de éxitos la política laboral, que sí habría que remontarnos mínimo, no sé, 50 años para encontrar estos cambios eran otras circunstancias, otro tipo de políticas, pero digamos de semejante profundidad, yo creo que sí habría que remontarnos varias décadas, ¿no? Venimos de un ciclo no mexicano únicamente, sino latinoamericano y a su vez mundial, más occidental, que es el bloque histórico del neoliberalismo, que tenía la influencia ideológica, la influencia de los intereses, de los multilaterales, etcétera. Y eso hacía que fuera, la idea predominante es hay que desregular el mercado laboral, los sindicatos son un lastre, corruptos, etcétera. Esa es la idea, sigue siendo la idea predominante en muchos grupos, pero era por mucho la hegemónica de las últimas décadas, ¿no? Y el salario mínimo hay que mantenerlo lo más deprimido posible. Entonces, esto significó pues un rompimiento audaz en México con esos cánones que podemos también agruparlos dentro del consenso de Washington. Y sí, me parece pues que está marcando el ejemplo. México, hay que recordar, Jesús, que no se subió al tren progresista latinoamericano anterior. Entonces nosotros en algunos casos vamos retrasados, ¿no? Con otros progresismos latinoamericanos, pero nos estamos poniendo rápido al corriente
y en cierto sentido hasta somos ejemplo, ¿no? Sobre todo por la profundidad de los cambios que se está haciendo. En otros, te insisto, estamos empatando, pero creo yo que en este sentido, pues sí hay algo que presumir. Oye, mencionabas, creo, eh, estamos un poco lejos todavía de las 36 horas como tal. Sí. ¿Cómo lo fue construyendo? ¿Cómo se fue construyendo eso? Y agregaría un punto más, sobre todo por lo que se ha estado comentando. El hecho de aplicar esta jornada de las 40 horas no implica despidos laborales, ni mucho menos, No. como han amenazado algunos. No, no, no. Pues sí hubo mesas, muchas mesas de discusión, probablemente miles. Se oyó a representantes de las industrias, a las patronales, por supuesto a los sindicatos. Y ojo, esta reforma es muy interesante porque muchas veces en otros países han venido desde abajo este tipo de reformas con una gran movilización de los sindicatos a nivel calle, ¿no? Y en México no, o sea, yo creo que los sindicatos estaban bastante dormidos sabemos del charrismo, ¿no? Esta tradición mexicana aberrante y no podemos decir que sea necesariamente desde abajo. La reforma del salario mínimo no fue esa la historia. En algunos casos, pues habría que pensar más en un fenómeno tipo Lenin, ¿no? De que viene una reforma desde arriba, desde el partido, ¿no? Morena encabezando a las izquierdas y luego quizá contagiando sí a los sindicatos, pero yo veía que en algunos casos eran, oigan, sindicatos, pues a ver si nos van ayudando aquí con la discusión y con generar el debate, porque se están viendo demasiado lentos, ¿no? Ayúdenos con los empresarios, generen un poquito de presión a favor de esto. Y bueno, pues el punto es que se logró. Y sin duda ya conquistado este derecho, ya entonces los sindicatos tendrán que ser un poquito más, estar mucho más activos en la defensa, ¿no? Porque también falta la implementación, faltan cuestiones, algunos detalles finos, y sobre todo, si después llegaran gobiernos conservadores, estamos viendo, por ejemplo, lo que está haciendo Milei en Argentina, que vinieran a desregular o a retroceder en los derechos conquistados de los trabajadores, pues entonces sí, sí habría que pensar en condiciones para una movilización mayor en la defensa de esto que se ha ganado. Y ahí sí van a ser fundamentales los sindicatos. Entonces, esto tiene que, si concediendo que fue originado desde arriba, tiene que ir permeando, llegar a las bases y que en las bases se asiente esto para que después no haya retrocesos y que incluso se siga empujando, ¿no? Como habíamos mencionado. Jesús, ahorita la OCDE, como tú también mencionas, el promedio es de 36 horas laborales. Antes de la Gran Depresión, antes de que esto viniera a alterar el mapa, en la OCDE, en Reino Unido, etcétera, estaban trabajando 56 horas en promedio. O sea, han bajado más o menos 20 horas en promedio los países en desarrollo sus horas laborales a la semana. Y ojo, no con una pérdida de bienestar, de tipo de vida, al contrario, ¿no? Ha mejorado, se creó incluso un estado de bienestar que funciona con algunos problemas, pero en general bastante bien. Y la tendencia es esa, que vayan reduciéndose el número de horas a la semana, que aumente la productividad, que aumente los salarios. Y también, a ver, estamos en una época donde viene una revolución de máquinas, una revolución de robots, de humanoides trabajando, sustituyendo trabajo, la inteligencia artificial sustituyendo trabajos, traductores y un montón de empleos con habilidades en estos momentos humanas. Entonces, no nos haría mal pensar en que si tú reduces la jornada laboral, pues sí, las empresas en vez de pagar horas al doble, van a mejor contratar a otra persona y eso nos puede llevar a que se reactive también el empleo, ¿no? Pues a ellos les genera algún tipo perdón, de gasto de corto plazo, pero si lo vemos en el agregado de la economía, pues también genera millones probablemente de nuevos empleos, es más masa salarial que va a tener poder adquisitivo para salir a comprar los bienes que están produciendo pues, los propios trabajadores o las máquinas, como el Fordismo, ¿no? Henry Ford fue el primero que le dio a sus trabajadores el descanso en el fin de semana, buenos salarios para que pudieran comprar
los automóviles que ellos estaban produciendo, ¿no? Estamos hablando de más de 120 años, ¿no? De que esto pasó, o 110, pero insisto, la tendencia es a que trabajemos menos y a que también creemos una red de protección para las personas que no lo pueden hacer, que de cualquier forma, que no pueden trabajar, etcétera, que de cualquier forma tengan un ingreso decente, ¿no? Mi querido Mario Campa, yo como siempre quiero agradecerte mucho estos minutos que nos permitas aprender de ti y comprender este tipo de medidas en su justa dimensión y enorme trascendencia. Muchas gracias, querido. Gracias, Jesús. Hasta pronto.